Listo, pues bienvenidos, muchísimas gracias. Acabamos de ver el documental barra película Mime Me Up and I con Jess Tom, The Tourette's Hero, y estamos aquí junto con mi compañera Gina Rubio para tener una pequeña plática con Jess acerca de la obra, acerca de ella como artista, activista, superhéroe de medio tiempo también, que es como ella se define, y preguntarle. Entonces, muchas gracias, Jess, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Thank you for having me. So Gracias pleased por to be. tenerme. Me encanta estar aquí. Perfecto. Jess, bueno, pues a mí me gustaría empezar una primera pregunta relacionada directamente a lo que acabamos de ver. Eh, la película, bueno, pues habla de tu proceso de trabajo también sobre la obra, que es Not I. Y Not I, me gustaría si nos puedes comentar un poco cómo fue el trabajo de construcción de personaje de Mouth. Es un personaje que normalmente es un reto, siempre se busca como que esta limpieza y pureza en Mouth, es como la imagen que todos tenemos. Y bueno, ¿cuál fue esta construcción de personaje? Y también una apuesta por tu parte con la disposición del escenario, con la grúa que utilizas, la iluminación, la intérprete de lengua de señas que tienes incluida. Un poco si nos cuentas sobre la pieza. Hedgehog biscuit. Yes, very happily. Erizo, So I bizcocho. was first introduced Bueno, sí, con todo gusto. to Not I as a play, which is by Samuel Not Beckett, I and the la character of Mouth conocí Biscuit years before I por did any Samuel Beckett performance-related work. y la I conocí had a antes de creative education convertirme en in artista. visual arts, Yo and I estudié did lots of artes work with visuales children and young y people. trabajé con And in my niños, early con jóvenes, 20s, my tics began y to intensify en and mis have a bigger 20s mis impact on my tics life. comenzaron a And at that point, my intensificarse friend y tuvieron un Matthew, mayor Biscuit, who I impacto en mi worked vida. with, Y mi amigo introduced Matthew me to Not Bizcocho I me and to that presentó piece of Not writing. I y And esta obra. we had lots of Entonces conversations about Tourette's tuvimos and together muchas started conversaciones Tourette's sobre Hero. Tourette's y And we kept coming back comenzamos Tourette's to Hero Not I y regresábamos as a siempre a play. Not I, a esta Our obra. first stage show, though, Y was a nuestra joyful primera comedy show presentación about Biscuit, fue relaxed una performance, which is a comedia way of sobre talking funciones about the show, is to relajadas, take bizcocho. a relaxed Esto, approach to noise las and funciones movement relajadas in the son audience. un tipo de And we obra toured that de teatro nationally and más internationally. relajada en And when cuanto we were a thinking about what piece of work we wanted to do vamos next, con la función. we Entonces wanted to do estábamos something that preguntándonos qué queríamos hacer más challenged adelante. some of the Queríamos ideas that we were seeing montar around algo que relaxed pusiera performance and about what en role tela de different juicio characters, las disabled funciones artists, relajadas y could take cuáles on. son So when we were los touring our first show, personajes lots of que people los said, artistas con we discapacidad want to make podemos our work interpretar. Entonces accessible, Biscuit, to disabled people, but dijimos we just que haven't had the queríamos right que nuestra show yet. obra fuera And that got us thinking, is there a abierta right a type of personas con work for disabled discapacidad. people and therefore Entonces a nos wrong type? preguntamos, So we ¿tenemos wanted to take the most intense necesariamente piece of theatre we could que think of, buscar which is algo Not I, específico and para make it personas con accessible at discapacidad? every level to performer Decidimos mejor and to tomar audience. una de las obras And más for intensas que me, it's existen, que es and Not playing I, the mouth y as hacerla a disabled character abierta, and abrirla understand her a experiences from that perspective. al That play público, has pero también a existed for los a long artistas time. con discapacidad. Esta obra ha Mouth, in my existido view, has durante always been a muchos disabled años. character. Para She's mí, always been a Mouth siempre ha sido neurodiverse una persona character. con She's discapacidad, una always persona experienced barriers neurodiversa because of que how her brain ha works, experimentado but that hasn't obstáculos por always been cómo understood funciona in su how that's cerebro, been pero presented or esto talked no about. siempre And se ha so we entendido. wanted to eh, demonstrate how you entonces, lo could que take an queríamos intense nosotros piece of es theatre and make it accessible without reducing pensar the en cómo intensity. hacer And for us, it was a play about accesible una obra barriers. muy So we wanted intensa to make sin sure that reducir there were esa no intensidad. barriers for Entonces, anyone seeing it. So esta es una every obra sobre performance was a barreras, relaxed performance, sobre obstáculos. Entonces, and we had hicimos que todas integrated las obras sign fueran language, funciones relajadas. so that it was Tuvimos performed que simultaneously integrar in English and un in the local intérprete de sign lengua de language wherever señas we para did it in the tener world. So we did that in British esta Sign obra en Language, inglés, pero in también en German, cualquier DGS, país. and Bueno, lo in hicimos en lengua de American Sign señas Language. británica, So, and the alemana process of y translating estadounidense. and Entonces, el proceso retranslating de the piece of traducir work y was really retraducir interesting. And I fue think for us, muy, just every muy time interesante. you have Entonces, to think about cada vez like tienes in que building in pensar
en construir un acceso o cómo lo traduces. Esto te hace pensar en las decisiones creativas y tienes que tener una confianza en esto. Entonces, cada vez que hacemos esto más accesible, fortalecemos la obra. Bizcocho, salchicha, gato, bizcocho. Gracias. Me gusta ese concepto. Creo que comparto más bien contigo esa idea de pensar en que una pieza sea accesible. Pues en realidad cualquier performance, o sea, no es una definición, pero bueno. Gina, no sé si quieres continuar con la conversación. Sí, yo te preguntaría, Jess, ¿qué tipo de barreras son las más difíciles a las que tú te has tenido que enfrentar en tu vida personal y en tu quehacer artístico? Bizcocho. Bueno, lo primero, creo que como artista escénica, yo comencé apenas a actuar en vivo porque yo no podía estar en el público por estos tics involuntarios que tengo. Entonces, ha sido difícil para mí asistir como público a cosas de poesía, de teatro. A pesar de todos los ajustes que trataba de hacer y las conversaciones, se sentía muy arriesgado para mí. Y creo que como personas creativas deberíamos poder tomar riesgos creativos y decir cosas que queremos o no, pero no deberíamos arriesgar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro cuerpo. Y como personas con discapacidad, se espera que trabajemos de más, que demos información de más o que hagamos que tomemos ciertos compromisos. Y yo lo que que dejar de lado nada. Quería que la diversidad de mentes y cuerpo fuera parte de nuestras funciones para que la gente se sintiera bien y pudieran pensar en sus propios asuntos relativos a la creatividad y se expresaran de las formas diversas que ellos quisieran. Entonces, para mí era tan difícil ser parte del público que me tuve que convertir en artista para sentirme segura y a salvo en el teatro, pero no debería ser así. Deberíamos crear ambientes que permiten que trabajemos y actuemos distinto. También soy usuaria de silla de ruedas. Muchos de los obstáculos que enfrento son físicos. También tengo enfrento obstáculos en cuanto a las actitudes de las personas. A veces no creen que entiendo las cosas. Como persona con discapacidad, creo que la mayor barrera que enfrento es la gente que cree que la discapacidad es por automático, por default, mala o trágica, pero yo tengo una buena vida y siento que eso simplemente mi discapacidad suma a mi voz y creo que me frustra cuando la gente cree que hay una elección entre lo estético y la accesibilidad. No, yo creo que arte y accesibilidad, estética y accesibilidad van de la mano y eso lo hace importante. Bizcocho. Gina, si tú estuvieras contestando esta pregunta, ¿qué barreras experimentas tú como artista, como persona? ¿Qué crees que sean prominentes? Sí, mira, lamentablemente son muy fuertes las barreras aquí en México, las barreras de tipo social en las que cuando tú te presentas como un artista protagonista que vas a ofrecer el espectáculo, todavía se sorprende la gente, ¿cómo? ¿Una persona en silla de ruedas? ¿Sí? O pues no es para un festival de discapacidad. No, o sea, afortunadamente yo tengo mucha autoconfianza en mi trabajo, en lo que hago y lo muestro. Una de las terribles dificultades es la accesibilidad, las barreras físicas también. Ahora
se han creado muchos espacios para que como público asistir a ver a las obras, pero como creador artístico, los escenarios no tienen rampas, no hay un espacio para ti, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los espacios antes de entrar a escena? Un camerino, no hay un baño, no hay nada, o sea, es arriesgarse y arriesgar a la gente que te tiene que ayudar a subir al escenario y hacer todo el show. Ay, miren, la pobrecita, le están cargando. Yo en esos momentos es cuando aprovecho y digo, si es que se presenta, vean la necesidad de poner rampas, de respetar los lugares de discapacidad, etcétera, hasta ahí. Después me centro en lo que es mi espectáculo, ¿sí? Yo creo que el hecho de estar parado en una silla, bueno, sentado ya con tu silla de ruedas, estás diciendo mucho, mucho más que estar haciendo discursos sobre la discapacidad, porque estás demostrando que tienes la capacidad de crear y de compartir. Yeah, it sounds like there are some very similar barriers. Suena que hay barreras muy similares en todas partes del mundo. Algunas de las mismas cosas suceden y como individuos a veces nos hacen sentir que es nuestra culpa estar rotos y no del ambiente o la sociedad quien tiene que arreglarse. Entonces me gusta mucho escuchar tu trabajo y bueno, el ver a otros artistas con discapacidad siempre fue muy importante para mí, para sentir que este trabajo es posible y por ello es importante que los artistas con discapacidad tengan visibilidad en los espacios. Pues tomando ese tema, Jess, ya que lo sacaste, cuéntanos un poco sobre pues justamente esto de las funciones relajadas, relaxed performances, ¿no? Que está completamente aglutinado junto a arte y accesibilidad. Y también sé que has hecho otras piezas en esa relación que es justamente una guía para arte, el sector cultural y de arte para integrar a las personas con discapacidad. Entonces, si nos cuentas ahí tu activismo sobre accesibilidad y arte. Sí, claro, en el Reino Unido siempre parece que arte y discapacidad y activismo van de la mano. Entonces, muchos activistas usan el humor, la comedia, los procesos creativos para hacer notar esas barreras y obstáculos que enfrentan. Entonces, como artista, durante mucho tiempo sentí que quería mantener mi discapacidad separada de mi arte. Y eso, sin embargo, era negar mi experiencia, mis luchas y la realidad de mi cuerpo. Entonces, creo que las funciones relajadas son un movimiento dentro del teatro británico y ya cada vez más global que busca identificar funciones que son relajadas en cuanto a los movimientos y sonidos del público. Esto se informa por adelantado, se le dice a la gente que pueden responder naturalmente, entrar, salir, levantarse. Y en el Reino Unido, la forma en que la gente se presenta al teatro como público es muy seria, solemne, callada, y eso genera barreras. Porque hay gente que puede obedecer esas reglas, pero personas con discapacidad o con discapacidades neurológicas no pueden respetar esas reglas. Entonces, si tú no puedes cumplir con estas funciones, te conviertes de pronto en la fuente del entretenimiento. La gente te mira y te dicen que te salgas y demás. Entonces, fue así que nació mi inquietud
y me di through cuenta relaxed que performance, sería where we were solo en el expecting working escenario designs to be donde different and to yo work in different ways, and where podría everybody could be welcome. ser And quien I era. think one of the Y things eso me that llevó surprised me about a insistir relaxed en un performance espacio movement más is abierto. Y algo how que es excited importante lots of sobre el non-disabled people are movimiento de to be able to funciones watch theatre in a more relaxed relajadas es environment, que a las and personas also sin how discapacidad many les artists gusta and mucho tener acceso directors a and estas theatre makers have funciones got excited menos about that idea of solemnes y relaxing the también a los rooms and directores, el acknowledging that it's a poder live performance. relajar los papeles, And that reconocer que estamos en un means espacio that en the vivo audience are y que eso part significa of, que el and público you es acknowledge the audience parte, are there in the bueno, same way, reconoces que so that you existe don't un deny their público, no humanity. niegas su Sometimes people humanidad worry that también. if you Entonces, relax the algunas rules, there's going to personas be anarchy. dicen But in my que relajar experience, las reglas es there's not anárquico, anarchy, but pero there is no, en mi space experiencia and no. room Hay un for espacio inclusivity. para la Biscuit. inclusividad. Fuck. Bizcocho, mierda, Biscuit. And gatos. actually, we, as a performance maker and as an Y artist, como even artista more recently, y we've artista started escénica, talking about the feeling in the hemos hablado room cada vez being the más thing that we want to make. The art that we want to eh, make is the el feeling that ambiente people are en el safe, teatro. Eso es lo que creative, queremos crear. that Un they espacio can donde la change a gente space to se meet their sienta requirements and that they can segura, creativa, que connect se with pueda each other in mover si lo meaningful ways. necesita y That pueda actually, conectar whatever de art we then forma make happen, significativa. the feeling that we create Entonces, is este as important espacio as whatever es it looks like. tan importante Hedgehog. Biscuit. como cualquier otra cosa. Fur. Erizo. Las funciones relajadas es algo que en México el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura inició un poco antes de que empezáramos la pandemia, inició el programa y es algo que nosotros como British Council México estamos muy interesados en que podamos seguir, bueno, iniciemos en realidad, porque no nos dio tiempo de iniciar, iniciemos el movimiento también aquí en México, empezar a compartirlo con los creadores y con todos los agentes culturales del país para que hagámoslo. Entonces, seguramente platicaremos de eso. Gina, ¿quieres continuar la conversación? Sí, claro que sí. Jess, a mí me gustaría saber cómo has tejido tus redes de apoyo para realizar tu trabajo, cómo has abierto el camino. Claro, supongo lo primero que debo decir es que yo soy alguien que requiere apoyo las 24 horas. Necesito alguien conmigo todo el tiempo porque mis tics pueden intensificarse y puedo perder control de mi cuerpo y de mi habla. Entonces hay momentos en los que soy muy independiente y puedo estar trabajando en algo y de un momento a otro perder el control. En el Reino Unido tenemos algo que se llama acceso al trabajo, que es una forma en que se le da apoyo práctico, ya sea equipo, servicios, personas, para permitirle a las personas con discapacidad hacer su trabajo. Eso es importante para mí porque no cuesta más emplearme, tengo el apoyo que necesito para hacer bien mi trabajo y eso me da también una plataforma que me ha dado, por suerte, una carrera. Y sé que eso no existe en todo el mundo. Siempre está amenazado. Entonces, estoy consciente de que me podrían quitar eso y no podría trabajar igual. Así que hay una urgencia en ese sentido, ¿no? En ese sentido laboral, porque sé que es algo que se podría perder. Entonces, ese apoyo es muy importante para mí y esa es una red importante para mí. El hecho de que tenga un trabajador de apoyo conmigo cerca que monitorea mi bienestar y me ayuda en caso de que sea necesario también, eso lo integramos al show, a la función, porque yo nunca estoy sola. El estar en el escenario sola, por ejemplo, Not I, el tener al intérprete de lengua de señas británica era un papel creativo, pero también una parte de esto tenía que ver con la relación
entre mí y esa persona. Y en Not I, bueno, a mí me puede dar en cualquier momento una convulsión. Entonces, si yo estaba en la parte alta del sube y baja, yo tenía que tener un sistema para que me bajaran rápidamente y de forma segura. Entonces, otra forma en la que yo construí una red de contención para mí es explico al principio qué podría pensar y tenemos un plan de qué podemos hacer si eso pase. Y es algo que reflexionamos creativamente porque lo que asusta a las personas en ese escenario es no sentirse protegidos. Si yo tengo que parar mi función, si eso se explica de forma abierta, parece que hay espacio y creo que eso agrega un nivel de peligro, de impredecibilidad, que es algo que significa que no hay dos funciones iguales. Y en lugar de que eso me preocupe, yo lo abrazo, esa espontaneidad, esa viveza, y soy abierta al respecto. Y tener un equipo de personas es importante y pensar los distintos tipos de situaciones es importantísimo. En cuanto al público, para nosotros es importante que tengamos la menor cantidad de barreras posibles y tener espacios en los que la gente sabe qué esperar y qué se va a ofrecer. Hablamos mucho de la idea de acceso sin prejuicio, sin asumir que alguien lo va a necesitar o no. Por ejemplo, en Canadá me sentía muy mal, me dolía, me tuve que acostar y como había descripción auditiva, me sirvió. Entonces, aunque no estaba allí para personas con dolor, pues me sirvió mucho. Entonces, el describir las cosas, al final, un rango bastante amplio de personas lo pueden usar, ¿no? Y lo hemos querido implementar nosotros también. Salchicha. Gracias, Jess. A mí me gustaría hacer una última pregunta. Y esto es, bueno, para mí, Gina, obviamente puedes continuar la conversación, pero para nosotros, en este seminario estamos pues justamente tendiendo puentes entre la escena mexicana y la escena del Reino Unido, en particular en arte y discapacidad. Reino Unido tiene pues el movimiento de Arts and Disability que inicia en 1970 y bueno, continúa hasta la fecha, ¿no? Existen grandes propuestas artísticas, tú eres una, vamos a tener a Kandoko, hemos tenido a Kisato, estará Grey Eye, o sea, tenemos unos exponentes de escena muy, muy potentes de Reino Unido que estoy muy contenta que hayan aceptado. Pero un poco, no sé si tú nos puedes platicar justamente sobre cómo es este movimiento de Arts and Disability que en 1970 inicia con una fuerza política muy importante y cómo es este movimiento al día de hoy y qué está sucediendo justamente con esta pandemia y el COVID. Sí. Arte y discapacidad en el Reino Unido siempre ha habido una relación entre artes y discapacidad y activismo, y eso no ha cambiado a lo largo de los últimos 10 años, el último año. En el Reino Unido ha habido una década de políticas de austeridad, reducción de presupuestos, de tratar de reducir el sector público, y al hacer esto, eso tiene impactos en las personas con discapacidad y los servicios que reciben. Entonces, cosas que han sido afectadas han sido la vida independiente, el hecho de que la gente con discapacidad debe tener acceso a una vida independiente. Entonces, también hay la discapacidad incorpora discusiones que no van
que no hablan de lo positivo, sino que se refieren a la discapacidad como un lastre o a las personas con discapacidad como parásitos. Y creo que en cuanto a la pandemia, yo creo que la discapacidad, creo en algo que se llama el modelo social, y el modelo social de la discapacidad dice que los cuerpos y las mentes está bien que sean distintos y que operen de forma distinta. Esas diferencias en los cuerpos no nos convierten en personas con discapacidad, sino que son los obstáculos que enfrentamos, que derivan de una sociedad que no considera esas discapacidades o diferencias, es lo que nos convierte en personas con discapacidad. Bueno, en marzo, nuestra forma de operar cambió con la pandemia y las barreras que enfrento como persona con discapacidad también cambiaron. Y no fue únicamente que hubiera más barreras, sino que los sistemas, los enfoques y comportamientos que aprendí estaban fuera de forma ya. No podías comprar igual por internet o usar los mismos softwares. Entonces, se habla de que hay ciertos grupos que son más vulnerables al COVID, o al coronavirus, pero hay que pensar en cómo ciertas políticas sociales ponen a las personas en posiciones en posiciones vulnerables. Entonces, creo que al suponer que ciertas personas tienen una forma de vida específica. Bueno, yo necesito, por ejemplo, apoyo de una persona todo el tiempo para dormir, para ir al baño, para bañarme. Entonces, yo no puedo hacer sana distancia. Entonces, hay estos riesgos en los que me pone tienen que ver con el mundo y cómo me trata. Entonces, por eso es importante tener conversaciones a nivel mundial del arte, cultura y discapacidad y justicia, porque todo está interconectado. Y algo que ha revelado el virus es lo interconectados que estamos a nivel mundial. Y para mí también reveló como muchas de las cosas que creemos que son fijas, permanentes y que no pueden cambiar, muchos sí pueden cambiar rápidamente cuando haga falta. Solo necesitamos que cambien más rápido para personas con discapacidad. Y podemos ver más cambios. Yo quiero ver más cambios que permitan que las personas con discapacidad conversen sobre estos temas que les competen tanto. Completamente de acuerdo. Creo que COVID nos hizo darnos cuenta de la vulnerabilidad, no solamente de las personas con discapacidad, pero de muchos otros grupos. Dar por hecho que el acceso a Internet es universal y que lo digital es accesible para todos, es una falacia. Gina, si gustas, y cerramos la conversación con esta última pregunta. Bueno, nada más comentarle a Jess, yo también soy una persona que no soy autosuficiente, que requiero ayuda para muchísimas cosas y que creo que tener la asistencia de alguien es fundamental y que se le dé el papel y el reconocimiento en el momento de que una persona, un artista va a exponer su obra. Está ese trabajo y es fundamental esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro, yo sé que tenemos diferentes necesidades como artistas con discapacidad, pero yo te preguntaría, ¿no? ¿Qué piensas tú del hecho de todavía separar a un artista de un artista con discapacidad? Seguir poniendo la etiqueta discapacidad. ¿Por qué no ser solamente artistas? ¿Qué piensas de eso?
Bueno, soy artista, pero también estoy orgullosa de mi identidad como artista con discapacidad, y para mí esa no es una etiqueta que me pusieron, es una... Bueno, hay personas que insisten en ver esto como algo negativo, como algo que me disminuye, pero cuando yo digo que soy una persona con discapacidad, digo que soy parte de una cultura. Para mí también es mi herencia y me sirve para reconocer las barreras que existen. En algún momento quizá, si las artes y el sector cultural tiene igualdad de acceso para las personas con discapacidad, ahí tal vez me deje de considerar un artista con discapacidad. Yo soy artista y la calidad de mi arte no se siente amenazada por esta etiqueta de la discapacidad. Entonces, digo que no todos piensan como yo, es muy personal, pero a mí me hace sentir más fuerte, me hace sentir como parte de una comunidad, y también significa que puedo pedir las cosas de cierto modo, con cierta fuerza. Y en el Reino Unido, creo que hace 15 o 20 años no me hubiera sentido de este modo, cuando arte y discapacidad se veía como algo terapéutico, comunitario, no se entendía como arte de alta calidad estética, pero hemos invertido en arte y discapacidad y hay un apetito para que se haga este tipo de arte. Entonces, el decir que soy artista con discapacidad es una forma de decir que soy parte de un grupo de personas con una perspectiva, con ganas de decir cosas urgentes sobre el mundo, y yo debería estar en la pantalla, en el escenario. Y también las personas con discapacidad. Bueno, si quiero que los jóvenes con discapacidad sientan orgullo de sus cuerpos y sus mentes y no tengan que negar esa parte de su identidad o considerarla negativa. Pero bueno, siento que no me disminuye como artista, y sí es importante que la gente tenga la oportunidad de elegir si se identifican como tal, y no diría únicamente que mi arte tendría que estar en el contexto de discapacidad, y creo que quienes más tienen que consumir este arte hecho por personas con discapacidad son las personas sin discapacidad, porque tienen una visión muy extraña, bueno, muy limitada de su cuerpo, y si algo llegase a cambiar, entrarían en una narrativa negativa. Entonces, eso le daría a las personas las herramientas para pensar sobre los cuerpos y las mentes diversas, y crear herramientas que permitan entender mejor esa diversidad de cuerpos y mentes. Es lo que hago. Y la cultura de discapacidad y arte es esencial para eso. ¿Qué opinas tú, Gina? ¿Cómo te sientes al respecto? Mira, yo siento, por ejemplo, en el contexto mexicano y también a nivel internacional, ¿verdad?, que falta mucho trabajo por realizar para que podamos tener las mismas condiciones, tanto físicas como sociales, las personas que tenemos discapacidad. Es un largo camino que recorrer todavía, pero yo siento que sí es importante que al artista se le dé la calidad de artista principalmente, que quizás siento que como que está de más la etiqueta, de discapacidad. Es un artista, es obviamente que tiene una discapacidad, pero que no se le vea por la discapacidad, sino por su trabajo artístico, que es para todos, porque, por ejemplo, en mi caso yo no discrimino a nadie, ¿no? No voy a hacer un trabajo nada más para personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que el trabajo artístico es para todo mundo, y entonces que se vea eso principalmente, y desde luego sí hay mucho que trabajar, mucho que concientizar, y desde luego que es nuestra labor, pero
al estar frente a un público con nuestra situación de discapacidad, se dice mucho, es ya un ejemplo de lo que se está haciendo. Yeah. Do you feel under any ¿Considera pressure to make a particular que type hay of work? Do you ever feel like presión you should por make, hacer that you're cierto under tipo pressure to make work de about arte disability o or que that el arte educates tiene que people? ser Or do you sobre feel discapacidad o equally que sea free to didáctico make work o te about sientes libre whatever para hacer interests cualquier you? tipo de arte que te interesa? A mí es que no entendí bien, pero sí, yo tengo toda la libertad, bueno, de crear cualquier tipo de espectáculo, de tocar cualquier temática, cualquiera. Entonces, no siento ninguna necesidad de hacer un tema particular sobre la discapacidad, no lo hago, pero pero yo creo que sí es importante que uno esté dentro de los espacios culturales, los mismos espacios culturales, las mismas programaciones, estar dentro y no aparte en un festival solo de discapacidad. Eso no creo que sea conveniente. Uh-huh. Gracias, Fina. I think for me, I want both. Yo quiero los dos. No quiero solo estar en espacios exclusivos para discapacidad, pero a veces sí quiero estar con otros artistas con discapacidad, porque las conversaciones de los artistas con discapacidad entre sí creo que son muy buenas. A veces tengo cierta presión por educar y como artista no me interesa hacer eso. Quiero hacer una obra que es para personas con y sin discapacidad. A veces sí quiero que mi obra sea para, bueno, primero para personas que han enfrentado obstáculos, pero en el caso de Not I, hubo un momento en que estábamos recibiendo mucha retroalimentación de un director que no tenía discapacidad y nos dimos cuenta de que todo lo que le incomodaba era porque no era para él, a él no lo hacían sentir incómodo, todo era sobre él. Y con Not I, si tú habías experimentado barreras en tu vida, ibas a disfrutar o entender mejor la obra. Eso no quiere decir que no fuera o que solo fuera para unos pocos, pero las personas sin discapacidad, bueno, habían quedado relegados, ¿no? Un poco. Normalmente ellos son los titulares, pero en el caso de nuestra obra no fue así. Y no siempre es así en nuestro trabajo, pero queremos que generalmente que nuestro trabajo esté en espacios donde se les trate como arte. Y el primer momento en el que eso no pasó fue en América del Norte y un periodista me preguntó si recibía buenas reseñas por mi discapacidad. Nunca me reí porque nunca pensé que habría que poner en tela de juicio a los reseñistas, pero fue interesante escuchar esa perspectiva y no la había encontrado antes. Creo que hay mucho trabajo todavía por hacer para que el arte con discapacidad sea visto como como esta herencia cultural diversa, compartida y rica que es. Y creo que eso es distinto dependiendo del contexto. Salchicha. Bueno, muchas gracias. Yo por mí no paraba la conversación porque esto me encanta. Si me permiten, déjenme cerrar con un par de comentarios en particular sobre este tema. Justamente creo que lo que Jess menciona es muy importante, que es esta identidad y pertenencia. Una identidad y pertenencia a una comunidad, a una colectividad, que en este caso, en el caso de Reino Unido, pues es el movimiento de arte y discapacidad.
como existen movimientos de teatro feminista, en fin, ¿no? Creo que eso es algo, por lo menos a mí es lo que siempre me ha interesado, la colectividad del movimiento, que es la que me ha, pues sí, me ha enganchado y me ha gustado trabajar con ellos. Y algo ya desde las instituciones, porque justamente en estos días estuve en una mesa platicando con otras instituciones que también desarrollan programas de arte y discapacidad. Desde las instituciones mencionamos un punto muy importante que creo que es esencial, que es el poder identificarlo en esta colectividad en particular, permite el realizar acciones positivas como institución. Es una manera de poder decir, de esta manera como institución vamos a poder apoyar a esta colectividad. Y si no, a veces puede ser muy complicado, justamente como Jess decía, la accesibilidad para este programa, para este seminario, si nos han estado acompañando, han visto intérpretes de lengua de señas mexicana, intérpretes de lengua de señas británicas, español, inglés, estamos buscando audiodescripción. Hay una serie de necesidades que al poder enmarcarlo dentro de estas acciones positivas como institución, es un camino más sencillo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la institución, sí es importante poder enmarcar y para poder apoyar la identidad y el desarrollo de esta colectividad. Y bueno, ya tendremos que dejarlas ir. Muchísimas gracias, Jess, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias, Toño. Y esperamos pronto, de verdad, Jess, traerte a México. Es algo que lo tenemos en la lista. Yes, please. Sí, por favor, me encantará conocer México. Es algo que realmente me encantaría. Y espero que quiero tener más conversaciones. Ha sido un gusto hablar con ambas y es importante seguir conectando. Muchísimas gracias, Jess. Muchas gracias, Jess. Sí. Muchas gracias Jess, Lorena. Nada más recalcar que para mí también es importante la comunidad, que no se vaya a malinterpretar, por favor. ¿Sí? Todos juntos logramos y hacemos más. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Bye.